misma, a la que de manera casi obligatoria se ha ninguneado con el paso de los años. No solamente contribuyó ese sector a hacer mucha más hermosa España, sino que además, de algún modo u otro, incorporó elementos que sin ellas realmente la literatura actual no tendría sentido, no podría ser estudiada tal y como se estudia. Para este acto contamos fundamentalmente con dos presencias, que son María Teresa Pedraza Guzmán de Lázaro, presidenta de la agrupación Marie Curie y socia bibliotecaria del Ateneo de Madrid, sentada en primera fila, y Belén Rico García, secretaria de la agrupación Marie Curie, vocal segunda de la Junta de Gobierno, sentada a mi izquierda. Gracias a ambas por hacer posible lo que hoy vamos a poder disfrutar. La generación del 27, de manera muy sucinta, toma el relevo del 98 y a su vez del 14, de esas dos generaciones previas a la del 27. Pero la generación del 27, que es precisamente además anterior evidentemente a la de 36, donde estaba Las de Otero, Hernández y compañía, esa generación del 27, como decíamos al principio, tiene dos sectores, dos partes muy diferenciadas, por desgracia, que son la femenina y la masculina. Esa generación del 27 tiene dos grupos incluidos, dos grupos poéticos. Por eso a la generación, es decir, a toda ella se le llama generación del 27, y sin embargo a cada uno de los grupos se le llama grupo poético. Grupo poético del 27, en el que están los hombres, los que ya conocemos, ¿no?, que son los que hicieron el homenaje a Luis de Góngora en el Ateneo de Sevilla, y por el cual se le reconoce como grupo poético del 27, en el que están Emilio Prados, Lorca Alberti, Alexandre Cernuda, en fin, están todos los que ya conocemos, todo el 27. Altor Aguirre, Domenchina, todos los que de alguna manera pues no hemos podido evitar conocer. Y sin embargo sí que nos han hecho evitar conocer ese otro grupo, que es lo que se ha denominado posteriormente, también se hizo con el 27, se ha denominado posteriormente como las sin sombrero. Ellas no se denominaban a ellas las sin sombrero, como el grupo poético del 27 tampoco lo hacía de sí mismo. Son denominaciones posteriores. Del mismo modo que el siglo de oro no se denominaba a sí mismo el siglo de oro, hubiera sido un ejercicio de arrogancia. Bien, estas sin sombrero toman el nombre de una tarde en la que se encontraban Maruja Mayo, estaba Marga Gil y estaban también acompañadas de Federico García Lorca y Salvador Dalí. Y los cuatro pasearon por la Puerta del Sol, descubriéndose los sombreros. Según contaba Maruja Mayo, al regreso del exilio fueron apedreados. Porque por aquel entonces que el hombre se quitara el sombrero en público era un ejercicio de cierta descortesía, pero que lo hiciera una mujer era casi una traición a los principios fundamentales nacionales, ¿no? De manera que, en homenaje a ese gesto, y en homenaje fundamentalmente a esas mujeres que se atrevieron a levantar la cabeza, salir del costurero, salir de la cocina y salir de la cuna del bebé, y mostrarse en público y ejercer en público también su sabiduría, en homenaje, digo, a estas mujeres, se les incorporó ese concepto de las sin sombrero. Y realmente el ejercicio de valentía lo protagonizaron ellas. Así pues, sin nada más, gracias a todos ustedes por venir a disfrutar de este acto, y en la medida de lo posible, pues sean felices, no fuera a hacerles falta. Veo por aquí alguna cara conocida, ¿no? ¿Alguna...? Yo también veo caras conocidas. Sí, ¿verdad? Yo creo que... ¿Usted quién es? Me suena. María Zambrano. Soy muy mayor, tengo 100 y pico años. Sí tengo.
Buenas tardes. Soy María Zambrano. Soy filósofa, pensadora, poeta. Y efectivamente soy de la generación del 27. Esa generación que dio tantas mujeres luchadoras, mujeres que ahora, vosotras, a mí me impresionó mucho cómo en este siglo la mujer lucháis y hacéis muy bien. Tenéis que luchar por vuestros derechos, tenéis que luchar por eso que se llama techo de cristal. Yo no sé lo que es, pero en fin, ya me lo iréis contando. Pero sí que es cierto que habéis sabido incluso poner nombre a cada una de las violencias que hay. Violencia de género, violencia doméstica, todo eso está muy bien. Pero, ¿y qué pasa con nosotras? Porque somos las grandes olvidadas. Se han hecho muchos homenajes, siempre a los hombres de la generación del 27, Lorca, Miguel Hernández, todos, pero a nosotras nunca. ¿Qué pasa? Que donde yo estoy ahora, cuando el presidente de literatura nos mandó llamar, os podéis imaginar la que se pudo organizar. Todas queríamos venir. Además, un dato muy importante, claro, el actual presidente de literatura, un chico joven, guapo, no te puedes imaginar el revuelo que se organizó. Todas queríamos venir. El cementerio era una fiesta. Todas queríamos venir. Imaginaros hasta qué punto que tuvimos que empezar ahí, no a imponer, no, yo tengo que ir. Bueno, después de todo esto, que por cierto, se han organizado una serie de grupos porque las libertarias quieren venir, quieren tener su momento para poder explicar su historia. También quieren venir las sufragistas, tienen todo el derecho del mundo, las republicanas. Y hay un colectivo que no sé si os acordáis, no sé si te acordarás, claro, es que yo son muchos años, este colectivo es el colectivo donde más trabajadoras hay. Ellas no saben leer y escribir, no es como nosotros, que hemos tenido la suerte de nacer en una familia donde hemos podido estudiar, pero es el colectivo con más gente que hay, y han dicho que o las traes o se amotinan. Y un amotinamiento arriba, hablo de las cigarreras. Hablo de las cigarreras, que no saben leer, pero sin embargo fueron las primeras que se les dio, fueron líderes a la hora de defender a la mujer a nivel sindicalista. Pioneros. Quieren ser quieren estar aquí. Tú sabrás lo que haces. Yo, al fin de cuentas, yo donde estoy ahora, todas nos llevamos muy bien. Da lo mismo que seamos machaconas, azules, rojas, republicanas. Estamos allí como una especie de limbo, pero habrá que traerlas, digo yo. Dicho esto, nos ha hecho muchísima ilusión estar aquí. Y por cierto, yo cuando he entrado al Ateneo, y lo he visto de esta forma, no sé lo que habéis hecho con él, pero está horroroso. Está horrible. Yo no me acordaba, he pasado tantos buenos momentos aquí, con mis amigos, con esas conferencias que dábamos, con esa lucha por reivindicar lo que era el papel de la mujer. No nos dejaban entrar aquí en el Ateneo, solo para ver la procesión, Las procesiones sí. Y cuando de pronto vengo y lo he visto así como muy roto, pero me han dicho que es que están en obras, con lo cual yo espero que cuando nos vuelvas a invitar, chico joven, pues esto esté ya un poquito más, en fin, es que yo a mi edad no podía ni subir las escaleras. Y por cierto, querida, tú estás en la Junta, Sí. ¿Cuántas mujeres sois en la Junta? Pues somos pocas, pero yo creo que más o menos la mitad. ¿Sí? No está mal. Y usted también. No son machistas. Mira, voy a dejar esa pregunta para otro día y demasiado público, te lo digo privado. Pero qué bonito que en la Junta de Gobierno ahora haya más mujeres. Recordar que en la Junta de Gobierno la primera mujer que fue miembro de ella fue Clara Campoamor. Gracias a ella hoy podemos votar. Bien, lo único que quiero, ya que os veo aquí a todas las chicas y a algunos chicos, todas os veo tan guapas, vestidas de unas formas, claro, yo es que soy ya muy mayor para esto, pero yo os pediría que no nos olvidéis, que sigáis hablando de nosotras. Cuanto más habléis de nosotras, más vivas vamos a estar.
y sobre todo que leáis nuestras obras. Hay una cosa que también me ha impresionado, que por lo visto ahora hay libros que no tienen páginas. Yo me he quedado alucinada, pero ¿cómo se puede escribir libros que no haya páginas? Pero no importa, yo de donde vengo hemos dicho, ¿cómo es eso? Yo he dicho, no pasa nada, chicas. Si no hay páginas, como si las hay. Lo importante es que se lea, porque mientras leáis nuestras obras, mientras habléis de nosotras, nunca vamos a dejar de estar aquí. Eso es un ruego que os hago. Y os prometo que yo a todas mis compañeras las pienso traer para que también tengan derecho a reivindicar tener este puesto. Dicho esto, os voy a explicar un poco, como os ha dicho el presidente. ¿Cómo dices que te llamas, Borja? Aarón. Qué nombre más raro, ¿no? Sí, es egipcio. Ah, fíjate. Te advierto que yo, aparte de premios y todas esas cosas, he viajado mucho. Y como todas mis compañeras, pues todas exiliadas. Por cierto, he conseguido que no me dejaban venir sola. Porque bueno, yo no sé vosotras, pero nosotras o no llevábamos un marido, pues algo pasábamos tantas veces, o no podíamos hacer nada solas. Y entonces he venido con mis dos compañeras, porque no nos han dejado venir más de 3. Yo os quiero explicar un poquito por qué nos llamaron, como bien ha dicho antes Aarón, las sin sombrero. Pero sin embargo, José Luis Borges, decía que en nuestras ediciones, decía que él no sabía que la omisión o la práctica de esa peluca supletoria que los hombres mortales de habla española llaman sombrero, palabra absurda, ya que sombrero debía de ser el que trafica en sombras. Bastante a definir 2 sectas, pero me juran que era así, y que sombreísta es el varón que no usa sombrero, que la intemperie, el saludo o el firmamento. Y el sombrerista es el encaperuzado, mitrado, bueno, todo ese follón. Total, que una de mis compañeras dijo que lo del sombrero nos quitaban las ideas, y que yo también me lo voy a quitar porque para eso soy la sin sombrero. Bien. Os voy a explicar un poquito, como bien ha dicho Don, con el término del 27, que lo ha explicado fenomenal, pues fue aquella famosa tarde en la plaza en la Puerta del Sol con todos los compañeros. Entonces ya está bien de que las mujeres bastante teníamos, con perdón, con los corsés y con no sé qué, con no sé cuánto, pero también el sombrero, aparte que nos hacemos bajitas, entonces claro, por ahí no pasamos. Bien, dicho esto, las sin sombrero es el nombre por el que son conocidas, como ha dicho Aarón, un grupo de mujeres pensadoras, artistas españolas, perteneciente a la generación del 27. Esto ya sabéis que fue en la plaza, en la Puerta del Sol, etc. Bueno, mirar, y además es que éramos guapas, es que los años, la vejez es horrible. La guerra civil supuso el fin de esa generación, pero en el caso de nosotras supuso también nuestra condena al olvido. Reconstruida la democracia, los nombres de nuestros colegas fueron recuperados y ensalzados, mientras que nosotras permanecimos en silencio, perdiendo nuestro lugar de pleno derecho dentro del relato oficial de la generación del 27 y por consiguiente en la historia. Somos las grandes olvidadas. Marga Gil, Rosa Chanel, Josefina de la Torre, Ernestina de Champurcir, María Zambrano, yo. Concha Méndez, mi amiga Teresa León, mi amiga Maruja Mayo. Nos han dejado solo poner estas porque somos tantas y tantas. Pero aquí os pongo un poco, yo no sé ahora, pero nosotros en aquella época no nos importaba decir la edad. O sea, yo por ejemplo, imaginaros, fíjate, yo nací en el 1904 y me morí en el 91, o sea, fue larga mi existencia, viajé por todo el mundo. La verdad es que en el fondo creo que fui una privilegiada. Pero hubo muchas más mujeres de la generación del 27. Estaba Ángeles Santos, Margarita Monzón, Gloria de la Prada, Margarita Nenkel, Lucía Sánchez, Clementina, Dolores, un sinfín de mujeres que están metidas dentro de esta generación, pero que no hablamos de ellas cuando todas nosotros luchamos por estar hoy aquí en vuestras memorias. Marga Gil Robles.
Marga Gil Roset, como podéis ver, es una escultora, ilustradora. Aunque te disculpamos perfectamente. Que nació en Madrid en el año 1908 y que muere en el año 1932. Marga Gil Roset es hija de una familia bohemia, acomodada, que creció bajo la influencia de una madre culta y refinada que motivaba a sus 4 hijos a experimentar con las artes. Ella fue una joven de un extraordinario talento para la plástica, para la poesía, una niña prodigio que con 24 años ya empezaba a ser conocida como escultora, ilustradora, tanto a nivel nacional como internacionalmente. Su explosión como artista se desbordó cuando conoció al matrimonio formado por Juan Ramón Jiménez y Zenobia Camprubí, que la presentaron al mundo intelectual y con el que mantuvo una estrecha relación creativa y personal. Pero es en el año 1932, en un mes de julio caluroso como este, previa destrucción de casi toda su maravillosa obra artística, decidió quitarse la vida. Sus últimos meses de vida fueron los más productivos creativamente. Su hermana Consuelo pudo salvar alguna de sus obras, pero entre ellas hay un diario personal que escribió una semana antes de quitarse la vida y que resultó ser su mejor poemario. Los motivos de su suicidio permanecieron ocultos, al igual que su talento como artista, durante décadas, hasta bien entrados los años 80, y actualmente sigue siendo una artista olvidada. Aquí podemos ver alguna de sus esculturas y uno de sus cuadros. En esta foto ella está con su hermana Consuelo y, como podemos ver, fue socia del Ateneo y ahí figura el número de socia. O sea, una compañera nuestra en definitiva. Los motivos del suicidio de Marga Gil son, como ha comentado Belén, se dieron a conocer hace poquito con el desvelamiento de estos diarios, de este diario concreto, este manuscrito. Ella estaba enamoradísima de Juan Ramón Jiménez, pero enamoradísima hasta los tuétanos, como se solía decir hace 20 años. Era tal el amor que tenía hacia él que en un momento determinado, al privarse del mismo, pues se quitó la vida. Se quitó la vida por ese motivo. Se quitó la vida, le dejó en su casa aquí en Madrid, le dejó una carta, léela después o algo así decía, léelo más tarde. Se dio un paseo por el Retiro, se fue a Las Rozas y a la zona donde ella tenía su taller, destruyó, como comentaba Belén, la obra escultórica de extraordinario valor artístico que tenía, salvo, curiosamente, el busto de Zenobia, de la mujer de Juan Ramón Jiménez, que por cierto decían que era su mejor obra. Y se quitó la vida, se pegó un tiro en la sien, con 24 años, justo en el momento de su eclosión artística. Esta mujer, la verdad es que le acompaña una serie de calamidades espectaculares. Durante la Guerra Civil cayó una bomba en el cementerio donde sus cuerpos descansaban. Por favor, filósofa, el abanico. No puedo soportarlo, es que soy muy mayor, tengo mucho calor, a ver si me voy a desmayar. Entre el calor del... No, pues además viene a oleadas el aire, ¿verdad? ¿Pero esto qué viene qué es? Pues es alguien que sopla frío desde el otro lado. Vamos a ver, aquí en el Ateneo, nosotros cuando inauguramos este gran casa, teníamos calefacción, pero yo lo del aire acondicionado no lo había oído nunca. Pues sí, es un aire que está acondicionado, como su propio nombre indica. Está llevado a una condición concreta. Vale. Durante la Guerra Civil Española cayó una bomba en el cementerio donde descansaban sus restos, y casualmente solamente destruyó la lápida de Marga Gil. Tiene una vida realmente bastante cruenta en ese sentido. Y por mencionar un dato más, fue el referente estético que tomó Supegui para su Principito, para hacer las ilustraciones. Es decir, si vemos los dibujos de Marga Gil, vemos claramente en alguno de ellos, que yo lo he visto, lo he podido comprobar, al Principito dibujado, ¿no? Y entonces Supegui, hablando con un compañero, decía que le gustaban esos bocetos y de ahí tomó la idea.
es una, como comentaba Belén, es una lástima el haberla perdido con 24 años. Lo que les vamos a leer es uno de esos fragmentos del diario. No sé, suena un poco... Sí, pero me está haciendo señas. Suena un poco... Es que yo soy desafina o no sé... Ahí parece a lo mejor... ¿Sí? O me aparto un poco del otro. Bueno. No sé. Un día antes de su suicidio, ella escribió en su diario exactamente esto que ahora mismo les transmitimos. Y es que ya no puedo vivir sin ti. No, ya no quiero vivir sin ti. Tú, como sí puedes vivir sin mí, vive sin mí. Mi amor es infinito. La muerte es infinita. El mar es infinito. La soledad también. Yo con ellos, ya lo ves, en lo infinito. Qué dulce es el amanecer del día último. Noche última que querría tanto a tu lado y estoy sola, sola. Yo así, en la vida estoy, pero en la muerte ya nada me separará de ti. Muerte, ¿cómo te quiero? Me da mucha pena que se haya suicidado por amor. No. El amor es muy importante, pero vamos, yo no me suicido. Me reconozco. Rosa Chacel, otra gran compañera, novelista, nació en Valladolid en el 1898, es un poquito mayor que nosotras. La realidad era yo en mi pequeñez, sin más arma que mi inteligencia, sin más capital que mi voluntad y mi perspicacia, mi capacidad de juicio para buscar mi propio destino. Su primera vocación fue la de escultora. Se matriculó en la Escuela Superior de Bellas Artes de San Fernando, pero abandonó esta primera vocación para convertirse en la principal novelista de la generación, además de ser ensayista y articulista. Fue asidua de las tertulias donde entabló una amistad muy bonita con Ortega y Gasset, que le publicaría varios artículos en la Revista de Occidente. El compromiso con la República la llevó al exilio, primero en Suiza y luego en Brasil. A pesar de sus múltiples publicaciones en los años 20 y 30, el exilio le conllevó grandes dificultades económicas. A veces le impidió incluso proseguir su carrera literaria con total dedicación. Ya a una edad de los 60 años, consiguió obtener unas becas de fundaciones para terminar alguna de sus novelas. Una de estas becas le permitió instalarse en Madrid y terminar una de sus obras más populares, Barrio de Maravillas. Rosa Chacel es sin duda una de las autoras más importantes de la cultura literaria española. Rosa Chacel estuvo muy vinculada a la bohemia literaria de los cafés madrileños. Iba mucho al El Granja de Nar, el Botillería del Pombo, y también venía mucho aquí al Ateneo. Aquí fue donde dio su primera conferencia muy polémica sobre la mujer y sus posibilidades. Esto fue en el año 1918. Imaginaros en ese año hablando una mujer de las posibilidades que podíamos tener. O sea, un auténtico escándalo. Figuró como socia del Ateneo con el número 10.022 como Rosa Chacel Arimón. Y luego tuvo otro número como ya Rosa Chacel de Pérez. Pero ella no es. Rosa Chacel en el acto, estas fotos que os he puesto aquí, eran en el acto donde el escritor Antonio Espina, con Marcial Suárez, y los que conocéis el Ateneo estaban en el salón de actos, veis las puertas, si es que esto no ha cambiado nada, por eso me ha dado tan... Ay, estoy otra vez en mi casa, Dios mío. También Rosa estuvo en un homenaje en el Juan Rufo, lectura de un poema dedicado a Juan, y el signo de Rufo, con Jorge Hernández, con Campos. Este acto fue organizado por el Ateneo de Madrid en colaboración con la Embajada de México y se celebró en el Salón de Actos
un miércoles 9 de abril de 1986 a las 7:30 de la tarde. A mí aquí me gustaría hacer una puntualización, ya que soy la socia bibliotecaria, que aquí es la hemeroteca que tanto tenemos que conservar. También tenemos otro recuerdo de Ramón J. Sender con Manuel Andújar, Rosa Chanel en un homenaje, una lectura, Chacel, en una lectura de un poema dedicado a John Rutherford. Todo esto, bueno, esta es una foto igual que la anterior, y abajo hemos puesto un poquito una serie de obras de ella. ¿Aaron? Rosa Chacel, decían sus contemporáneos de generación, que simplemente con echarse el cabello por detrás de las orejas le salía un buen verso. Yo me encontré el olivo y el acanto sin saber plantaste. Hallé dormidas las piedras de tu frente desprendidas y el de tu búho fiel, solemne espanto. El rebaño inmortal, paciendo al canto de tus albas y siestas transcurridas, las cuadrigas frenéticas, partidas de tus horas amargas con quebranto. La roja musa airada, tan violenta, la serena deidad, épica y pura, que donde tú soñabas, hoy se asienta. De estas piezas compongo tu escultura. Nuestra amistad, mis mismos años cuenta. De ti hablarán el cielo y la llanura. Aquí os traemos a Josefina de la Torre, escritora, poeta, actriz de Las Palmas de Gran Canaria, que nació en el año 1907 y murió en Madrid en el año 2002. Ah, destino enemigo, rival indefendible, adversario tenaz, te quisiera de frente, cara a cara, mis puños en tu pecho, de atleta presuntuoso, y golpearte con mi eterna pregunta, ¿por qué? Josefina de la Torre fue más conocida como actriz y concertista que como poetisa. Sin embargo, para algunos figura entre las 5 poetisas más destacadas de su generación y fue la segunda mujer a la que Gerardo Diego incluyó en su antología poética de 1934. En 1927 publicó su primer poemario, Versos y Estampas. Ese mismo año fundó junto a su hermano Claudio de la Torre, miembro reconocido de la generación del 27, su primera compañía de teatro. Durante el franquismo permaneció en España, pero solo publicó otro libro de poemas y algunas novelas comerciales, bajo el seudónimo de Laura de Cominges, con el que jugaba a ser falsamente una descendiente de la nobleza francesa. Su labor como actriz fue también muy relevante. Destacó en el teatro de posguerra, llegando a primera actriz en el María Guerrero. Formó compañía propia y participó en la de otros grandes nombres de la escena de entonces. Hizo trabajos en el cine junto a su hermano y otros grandes nombres de la época como Neville. Su último trabajo conocido fue en la serie de televisión española Anillos de Oro en 1983. Aquí os hemos puesto unas fotos de Josefina y también uno de los libros que yo creo que algunos son de aquí, ¿no? Son de aquí del Ateneo y podéis solicitarlos y leerlos. Dicen que Josefina Manresa enamoraba a 2 hombres cada vez que salía. A uno, un caballero, al otro, su padre. Tú en el alto balcón de tu silencio, yo en la barca sin rumbo de mi daño, los dos perdidos por igual camino, tú esperando mi voz y yo esperando. Esclavo tú del horizonte inútil, encadenada yo en mi pasado, ni silueta de nave en tu pupila, ni brújula y timón para mis brazos. En pie en el alto barandal marino, tú aguardarías mi llegada en vano.
yo habría de llegar sobre la espuma en el amanecer de tu costado. Pero el alto balcón de tu silencio olvidó la señal para mi barco y me perdí en la niebla de tu encuentro como un pájaro ciego por los años. Ernestina de Champollier, poeta. Nació en Vitoria en el 1905, murió en el 1999. No quiero saber nada, ni de esa luz incierta que retrocede vaga, ni de esa nube limpia con perfiles de cuento. Tampoco del magnolio, que quizá aún perfume con su nieve insistente. No saber, no soñar, pero inventarlo todo. Ernestina era hija de una familia católica tradicional de origen francés y uruguayo. Desde muy niña tuvo una clara vocación literaria. Quería ser poeta, solo poeta. Fue residente en Madrid desde joven. Con 21 años publicó su primer poemario, con una línea intimista que nunca abandonaría durante su larga carrera como poetisa. Cuando se inició la guerra civil, empezó a trabajar como enfermera, hecho que le causó un gran impacto y que influyó en toda su obra posterior. Finalmente se exilió con su marido Juan José Domenchina a Toulouse, París, México, y regresó a España ya en el año 1973, pasados ya los 90 años. Todavía a esa edad seguía publicando, pero siempre entre la vagancia y la vaguedad, y lejos del tumulto literario. En el 1992 fue candidata al Príncipe de Asturias, al Premio Príncipe de Asturias. Aquí tenemos a Ernestina con su marido, que también era poeta. Estos son muchos de los cuantos de sus libros. Muchos de ellos están en la biblioteca nuestra del Ateneo. ¿Qué nos dices de Ernestina, chico joven? Se decía de Ernestina que posiblemente incluso su literatura hubiera llegado a cotas más altas que la de su propio marido en muchos aspectos. Eso ha pasado, por cierto, con usted, que desde mi punto de vista llega incluso, sobre todo en el uso del lenguaje, a darle un gran repaso a su maestro. Totalmente. ¿Cuál de ellos? Es que tuve muchos. Hablamos de Don Ortega y Gasset. Claro, pero es que todo el mundo me pregunta siempre por mi gran maestro Ortega y Gasset. Por supuesto, aprendí muchísimo de él. Fue mi primer maestro, pero tuve muchos más después. Soy una mujer que he sabido rodearme de gente que a mí me ha enseñado mucho. ¿Sabe lo que ha tenido desde usted, desde entonces? Muchísimos alumnos. Sí. Ernestina de Champurcín, como todas ellas, provenía de familia acomodada. La mujer en esa época tenía dos opciones: o procedía de familia acomodada o no tenía tiempo para recibir cultura y sapiencia, ¿no? Y sabiduría y poder leer. Entonces tuvo la fortuna de tener la oportunidad de desarrollar su extraordinario talento. Todos van, todos saben, solo yo no sé nada. Solo yo me he quedado abstraída y lejana. Cada pájaro sabe qué sombra da su rama. Cada huella conoce el pie que la señala. No hay sendero sin pasos, ni jazmines sin tapia. Solo yo me he quedado en la brisa enredada. Solo yo me he perdido en el vuelo sin alas por poblar soledades que en el cielo lloraban. Solo yo no alcancé lo que todos alcanzan, por mecer un lucero a quien nadie besaba. Fijaros lo que hace la edad. ¿A qué era mona yo en aquella época?
Como os he dicho, soy filósofa. Nací en Vélez, Málaga, en el 1904. Y me morí, así, como los tontos. Yo que era tan inteligente, en el 1991. En la poesía encontramos directamente al hombre concreto, individual. En la filosofía, al hombre en su historia universal. Soy una filósofa malagueña que quizás la figura más femenina, más destacada, he tenido esa suerte, de la intelectualidad española. Recibí una formación universitaria en la década de los años 20, de mano de maestros como don Ortega y Gasset, no mi único maestro. También tuve a Xavier Zubiri, a García Morente, y fui amiga de todas mis grandes compañeras literarias, artísticas, pintoras, etc. Una de ellas era mi gran amiga Maruja Mayo, con ella me quité el sombrero. Concha Méndez, Rosa Chacel, y ya en los años 30 empecé a ser reconocida en el campo intelectual. Era una convencida republicana, en aquella época estaba claro, había que ser republicana. Y llegué en un momento determinado con mi marido de Chile, justo el día en que Bilbao caía a manos de las tropas nacionales. En ese momento me preguntó un periodista de que, a ver, que yo volvía si la guerra estaba perdida, y entonces yo respondí, pues por eso vengo. Terminada la contienda, me exilié y viví en una larga sucesión de países y diferentes universidades. Me fui a París, me fui a La Habana, estuve en Puerto Rico, estuve en México, donde seguí con mi actividad cultural como filósofa, como ensayista y como profesora. En el 1984 me instalé ya definitivamente en Madrid, donde ya me morí. Os quiero comentar una cosa que a mí me preguntaban de pequeña. Cuando yo era muy chiquitita y tenía 7, 8 años, como a todas las niñas nos preguntaban qué queríamos ser de mayor. Y yo dije que quería ser centinela o una cajita de música. Quizá porque yo era muy observadora, me gustaban mucho los gatitos, pero bueno, eso es una... Bueno, os lo digo porque verdaderamente lo tengo yo muy dentro. Fui una de las pocas mujeres plenamente reconocidas por la intelectualidad española después de la dictadura, recibiendo los premios Príncipe de Asturias en el 1981 y Cervantes en 1989, además de numerosas distinciones de instituciones nacionales y extranjeras. Yo he traído unas cuantas fotos. ¿Cómo no? Mi casa, el Ateneo. Yo aquí estoy, ya estaba yo un poquito mayorcita, pero venía a mis homenajes a los seminarios y sobre todo este se celebró en el Salón de Actos un lunes 3 de junio de 1985 a las 7 de la tarde. Un homenaje que me hicieron María Zambrano, Ciclo, grandes maestros, e intervenía, aparte de intervenir yo, Jesús Moreno. Este también se hizo un miércoles en el Salón de Actos, un 26 de junio de 1985, a las 20 horas. Estos son algunos de mis muchos libros que también los tenemos aquí en el Ateneo. No quiero terminar mi intervención, porque ahora ya doy paso también a mis amigas, sin deciros que para mí es muy importante esta frase. La vida necesita de la palabra. Si bastase con vivir, no se pensaría. Si se piensa es porque la vida necesita la palabra que sea su espejo, la palabra que la potencie, la palabra que la eleve y que declare al par su frase. Vamos a seguir ya con Concha Méndez, pero antes dime algo mío, sí. Léeme algo. Iba a comentarle que es usted posiblemente una de las grandes escritoras, de las grandes plumas totales que hemos tenido en este país. Es muy sencillo a veces pensar que los 4 géneros, el género épico, el género narrativo, el género didáctico del que poco se habla, pero en el que se incluye el ensayo
y el género dramático, exista una persona con capacidad para los cuatro. Seguramente estamos hablando a lo mejor de que María Zambrano pueda ser uno de esos ejemplos. Es verdad que el género dramático y el género narrativo lo tocan muy poco, pero demuestra conocerlos muy bien en sus textos, ¿no? Bueno, ha tenido usted una capacidad de demostrar sus conocimientos extraordinaria. Me rodeé de grandes maestros y sí, he tenido mucha suerte. También he sufrido mucho en el exilio, pero también he conocido muchos países. He sido una mujer muy afortunada y ahora donde estoy es la calma. María Zambrano era una escritora extraordinaria por un motivo, sobre todo por encima del resto. La literatura tiene un componente básico de concepto artístico, esa sensación que transmites al lector de extrañamiento y al mismo tiempo de reconocimiento. María Zambrano era perfecta a la hora de transmitirte eso. Tenías siempre la sensación de estar en la cercanía con un familiar y en la lejanía con un desconocido, es decir, sensación de conocimiento y de extrañamiento al mismo tiempo. María Zambrano te abría las puertas, te mostraba nuevos caminos y además lo hacía con un componente extraordinariamente significativo. Era, sin lugar a dudas, una de las mejores voces elocuentes de la historia de España. La elocuencia se fundamenta en dos principios: deleitar y convencer. Hasta entonces los filósofos fundamentalmente convencían o intentaban convencer. Ella lo hizo a través del deleite, deleitó y convenció para llegar a esa elocuencia. Enhorabuena. Muchas gracias, presidente. María Zambrano. El agua ensimismada piensa o sueña. El árbol que se inclina buscando sus raíces, el horizonte, ese fuego intocable, ¿se piensan o se sueñan? El mármol fue ave alguna vez. El oro, la llanura, los cristales sin aire, ¿lloran su perdido aliento? ¿Acaso son memoria de sí mismos y detenidos se contemplan ya para siempre? Si tú me miras, ¿qué queda? Concha Méndez era poetisa, editora. Nació en Madrid en 1898 y murió en México en 1986. Quisiera tener varias sonrisas de recambio y un vasto repertorio de modos de expresarme, o bien con la palabra, o bien con la manera, buscar el hábil gesto que pudiera escudarme. Concha Méndez formó, junto a Maruja Mayo, Margarita Manso, el grupo de mujeres más afín, intelectual y anímicamente a los hombres de la generación del 27, siendo amigas y compañeras de viajes de todos ellos y socialmente muy adelantadas a su época. Además de su carrera como poetisa y autora teatral, mantuvo una intensa actividad editorial porque fundó en Madrid, junto a su marido, que también era poeta, Manuel Altolaguirre, la imprenta llamada La Verónica, donde editaron la revista Héroe, que contó con la colaboración de muchos de los nombres de la época. A ambos, como editores, se les reconoce la labor principal de divulgación de la obra más representativa de dicho grupo. El exilio les llevó a París, a La Habana y finalmente a México, donde volvieron a abrir una imprenta, desde donde editaron textos de sus colegas españoles en el exilio. En 1944 publicó Sombras y Sueños, para algunos su mejor libro, tras el cual permaneció en silencio hasta 1976, año en el que publicó su último poemario, Vida o Río. En 1991 su nieta publicó unas memorias basadas en las cintas que grabó Concha Méndez relatando su vida. Aquí podemos ver unas fotos de Concha Méndez con Manuel Altolaguirre, su esposo, y también con su hija Paloma.
Estos son algunos de los magníficos libros que escribió Concha, que podéis también leer a través de la biblioteca del Ateneo. El 27 era un grupo de poetas, tenemos que tener esto presente, muy endogámico. Era muy endogámico porque verdaderamente eran hijos mayoritariamente de gente que procedía de la burguesía o que procedía de incluso relaciones aristócratas. Pero todos ellos, sin embargo, rompen con eso. Rompen de manera tajante. Al ser un grupo tan endogámico, era normal que esas mujeres y hombres afortunados de vivir entre artes y relacionados siempre con gente magnífica de la que podían aprender, era normal que acabaran casándose, que acabaran juntándose o teniendo relaciones esporádicas. Y digo lo de las relaciones esporádicas porque, pues luego lo diré. Bueno, el caso es que el caso de Concha Méndez, como el anterior y como el otro, y como el posterior que vamos a ver, porque es prácticamente igual en todo el 27, es curioso porque también ella sobresale en cuanto a su propia poesía por encima de su marido. Tiene una capacidad y una brillantez por encima de la del marido. Sin embargo, se le reconoce, curiosamente, la del marido, ¿no? El marido fundamentalmente hizo una labor junto con ella extraordinarias de labor de impresión y de edición de los textos del resto del 27. Eran buenos poetas, pero en comparación con el resto caían un poco. Sin embargo, en esa caída caía más él que ella, y bastante más, porque ella se mantuvo muy bien, con una habilidad y con una capacidad, además, con una incorporación del modernismo, del simbolismo mezclado con el modernismo y vanguardia al mismo tiempo que te choca, ¿no? Concha Méndez es de estas personas que constantemente te sorprenden en cada uno de esos libros. Se desprendió mi sangre para formar tu cuerpo. Se repartió mi alma para encontrarse con tu espíritu. Y fueron 9 lunas, y fue toda una angustia de días sin reposo y noches desveladas. Y fue en la hora de verte que te perdí encontrándome. De qué color tus ojos, tu cabello, tu sombra. Mi corazón es cuna que en secreto te guarda, porque sabe que fuiste y que te llevo en mi vida, te seguirá meciendo hasta el fin de mis horas. Yo creo que María Teresa León no habría soportado quedarse en el más allá y no acompañarte, ¿verdad? Sí, ¿verdad? A mí también me estaba extrañando. Su carácter, ¿eh? Yo creo que la tenemos entre nosotros, ¿no? Un aplauso. María Teresa, por favor. Pasa. Espacio, que somos todos muy mayores. Sí, buenas tardes. Yo también he venido, me invitó mi amiga María Zambrano y no pude rechazar la oferta. Soy María Teresa León, nací en 1903 y como muchas intelectuales de mi generación, llegó un día que tuve ganas de quitarme el sombrero para que se viese mi talento, para airear toda la creatividad que llevaba dentro. Como digo, nací en 1903, pero no he sido la sombra de Alberti, como todo el mundo piensa. Cuando yo conocí a Alberti, ya el virus de las letras lo tenía bien metido en mis adentros, porque no en vano tuve 2 grandes maestros. Mi tía, María Guairi, la primera doctora en Filosofía y Letras de España, y su marido, Ramón Menéndez Pilar. Aparte, tuve una pitonisa de lujo, una especie de mega gallega, que leyó mi destino. Me regaló un libro el día de mi primera comunión que me decía: ama a la niña María Teresa para que siga siempre por el camino de las letras. Firmado Condesa de Pardo Bazán. Y a fe mía que la condesa tuvo una gran clarividencia, porque ni un solo día he dejado de escribir.
Escribir para mí es como una segunda respiración, sin la cual sería capaz de morirme. Y me han dejado de salir en el exilio, no han dejado de salir eslabones a ese collar que en vida me puse con todas mis obras. Cuentos para soñar, cuentos de la España actual, las peregrinaciones de Teresa, Juego limpio, Menesteo, Marinero de Abril. Después hice biografías de Miguel de Cervantes, del Cid Campeador, de doña Jimena Díaz de Vivar, de Gustavo Adolfo Bécquer, y he traído conmigo mi obra póstuma. Bueno, póstuma no, perdón, la que se publicó cuando todavía vivía. Memoria de la melancolía. Es mi libro de memorias. En este libro cuento la historia de nuestra transhumancia por el mundo. Desde Monova, donde salimos, mi marido y yo, Rafael Alberti, después llegamos a París, a Orán, primeramente a Orán, después a París, después a Buenos Aires, Argentina, México, Roma, sin contar todos los viajes que hicimos a la Unión Soviética, incluso a China, después de lo cual hicimos un libro juntos, China sonríe. Al final de este libro, efectivamente en este libro, quien quiera conocerme que lo lea, porque aquí están todos mis sentires, las profundidades de las penas del exilio, porque yo el exilio lo he vivido como una especie de exilio en carne viva, lo llamo yo, porque ha sido un exilio sufriente para mí. Al final de este libro aparece la palabra continuará, porque yo tenía el deseo íntimo de seguir hurgando en el yacimiento de mis recuerdos, pero cuando se publicó este libro, justo cuando se publicó, de repente me sentí triplemente exiliada. El primer exilio había sido con mi marido y nos exilió, nos sacó fuera la dictadura. Pero el segundo exilio se estaba acercando a mí. Era el Alzheimer el que me estaba expulsando de mi mente. Y el tercer exilio, ay, Rafael. Lo que yo he querido siempre a Rafael. Lo que yo he admirado. Recuerdo los versos que él, perdón, no los versos, sino las manifestaciones que él dijo sobre mí cuando me conoció. Dijo: María Teresa surgió ante mí rubia, hermosa, sólida y levantada, como la ola que una mar imprevista me arrojara de un golpe contra el pecho. También dijo que ese encuentro conmigo fue como el arribo al puerto más luminoso del mediodía. Pero todo esto había quedado muy lejos, porque este marinero ya había encontrado otro puerto. Él no sabía, pero es que el corazón es muy sabio. Yo siempre lo digo aquí en este libro, qué sabio es el corazón. Yo sabía que el marinero ya estaba en otro puerto. Efectivamente, era un puerto que le tenía muy inquieto. De hecho, él escribió un poemario que se llamó Amor en vilo, dedicado a su amante, Beatriz Amposta. Efectivamente, mi tercer exilio fue el exilio al que me sometió Rafael Alberti, expulsándome de su vida. Pero bueno, hoy estoy aquí en el Ateneo con todos ustedes, con todos vosotros, estoy muy contenta con mi amiga María Zambrano, y quiero que me recordéis siempre. Soy María Teresa León, he sido urdidora de relatos, he sido novelista, he sido dramaturga, he hecho guiones para el cine, para la radio, para la televisión, he hecho crítica literaria, he sido periodista, he sufrido 3 veces el exilio, he sido 3 veces exiliada, y no quiero que me olvidéis nunca, quiero que me recordéis siempre, por favor, no os olvidéis de mí. Es un honor tenerla entre nosotros. Fue usted ejemplo de combate para los miembros de su propia generación. Es más, se decía entonces que cuando usted levantaba la voz la gente se ponía firme, ¿no? Es decir, no nos olvidemos, ¿no? No nos olvidemos de esto. Estaba un poco a la línea, en ese sentido, de Miguel Hernández, o sea, recordaba el 27 para qué estaba, ¿no? Efectivamente, Miguel Hernández, yo me compenetraba mucho con Miguel Hernández. Quizá, bueno, a mí me han gritado mucho. A mí me han dicho que tenía mucho poder de mando, que era muy mandona. Me parece, hay una anécdota por ahí que circula. Damaso Alonso un día le dijo a mi marido, a Rafael Alberti: ¿tú te crees que te has casado con doña Jimena? Pero te has casado con el Cid. Pues como le decimos, es un honor tenerla entre nosotros. Escribió María Teresa León en el exilio, al que ha hecho referencia a usted.
O sea, usted escribió, pues ya llega un momento en que... Con esto del juego ya no sabes a quién estás hablando. María Teresa León, en el exilio, como ha comentado María Teresa León, lo pasó muy mal. Lo pasó extraordinariamente mal. Y escribió lo siguiente, una de las muchas cosas. Estoy cansada de no saber dónde morirme. Una patria, Señor, una patria pequeña, como un patio, como una grieta en un muro muy sólido. Una patria para reemplazar a la que me arrancaron del alma de un solo tirón. ¿De verdad? ¿No será aquella señora de ahí? Creo que sí. ¿Sí? ¡Maruja! ¡Bienvenida! Maruja es más rebelde y ha dicho que no traía sombrero. Directamente, tienes razón. Buenas tardes a todos. Es cierto, decidí que no teníamos que llevar sombrero y no lo llevo a ningún sitio. Y los tengo, pero los tengo muy guardados. Y los uso cuando tengo calor. Pero no por obligación, no porque nadie me diga que tengo que llevar un sombrero. Ya sabes que yo roto todas las normas. Sí, bueno, soy rebelde, el mundo me ha hecho así. Nací en 1902, con lo cual somos muy amigas, por cierto. Pero me da mucho guerra. Bueno, y seguiré dándola, claro. Seguiré dando mucha guerra toda mi vida, incluso una vez muerta también sigo dando guerra, porque soy rebelde. Nací en Vivero, pero realmente me crié en Corcubión. La verdad es que es un sitio divino. Yo creo que ahí fue cuando empecé a soñar con romper un poco los moldes que estaban establecidos. Pero allí realicé mis primeros dibujos. Lo que pasa es que no fue hasta que me salí de aquella tierra, me fui a Asturias, a Avilés, y ahí empecé a pintar. Mi padre me apoyó y de hecho empecé a tomar clases de pintura y conseguí celebrar mi primera muestra con apenas 20 años de edad. A esa edad más o menos me vine a Madrid porque quería estudiar en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. Allí conocí a artistas, escritores, cineastas como Salvador Dalí, Federico García Lorca, Buñuel, Concha Méndez, Margarita Manso o a ti, María. Allí nos conocimos las dos y desde entonces hemos sido amigas toda la vida. Fui yo, eso sí, hablabais antes de la historia de la Sin Sombrero, de la Puerta del Sol. Bueno, pues aquella idea se me ocurrió a mí, junto con mi íntima amiga también, Margarita Manso, quien tuvimos la idea de pasar por la Puerta del Sol sin sombrero. Nos insultaron, nos apedrearon, como antes decías, casi llegaron a agredirnos, como si fuésemos prostitutas. Si hablamos de mi vida, la verdad es que tengo que decir que fue un anacronismo. No me gustaban las normas, nunca me gustaron los convencionalismos, solamente quería ser libre e independiente, no tener ningún tipo de ataduras. Pero la sociedad de la época no lo aceptaba. Transgredí todas las normas con mi forma de vivir, de hablar e incluso como pintora. Y conseguí, ¿qué conseguí? Pues asombro, desprecio e indignación por parte de una sociedad mojigata que se escandalizaba con mis provocaciones. Pero eso sí, conseguí hacerme un hueco en el mundillo del arte del siglo XX. Incluso llegué a ser una de las figuras más representativas de la generación del 27 y uno de los grandes exponentes internacionales del surrealismo figurativo. Fue mi paso por la Escuela de Artes de San Fernando el que consolidó mi personalidad y mi estilo. Rompí con todos los estereotipos de la época. De hecho, llegué a convertirme en la primera y única integrante mujer de la Cofradía de la Perdiz, el histórico grupo de intelectuales formado por Dalí, Buñuel y Lorca, erróneamente considerado un triángulo exclusivo para hombres. En cuanto a mi obra, algunos me recuerdan como la dama impía del surrealismo, pero a mí no me gustan las etiquetas. No quería poner nombre a mi estilo, pintaba aquello que me llamaba la atención y lo hacía como me apetecía.
experimentando y fijándome en los diferentes movimientos artísticos del momento. Me empezaron a conocer a finales de los años 20 en Madrid, gracias a la exposición que Ortega y Gasset me organizó en la sede de la revista de Occidente. Tengo que reconocer que estaba encandilado conmigo, y no era el único. Fue mi primera exposición en Madrid y la única celebrada por dicha revista a lo largo de toda su historia. Fue en aquella época cuando yo evolucioné técnicamente y experimenté con nuevos procedimientos y lenguajes pictóricos. De mi etapa madrileña surge el entrañable y fascinante personaje que llegué a ser. Una mujer que se negó a vestir los atributos propios de mi estatus social, que burló la prohibición de acceder con faldas al monasterio de Silos, improvisando unos rudimentarios pantalones con la chaqueta de mi amigo Dalí. La que perdió su trabajo como docente por darse un paseo en bicicleta por una iglesia durante la celebración de la misa. O la mujer que ganó cum laude un concurso de blasfemias en el madrileño Café de San Millán. Mi vida profesional y personal avanzaron siempre de la mano. Fui asidua de cafés y de tertulias, de muestras, conferencias y exposiciones. Conocí a las estrellas más brillantes del panorama artístico del siglo XX. Entre mi círculo más cercano se encontraban poetas como Rafael Alberti y Pablo Neruda, pintores como Salvador Dalí o André Breton, padre del manifiesto futurista, quien adquirió, por cierto, mi obra Espantapájaros, y me definió como una de las grandes del surrealismo. También mantuve amistad con filósofos como el ya citado Ortega y Gasset, y con otros artistas internacionales de la talla de Andy Warhol. Las intensas relaciones sociales e intelectuales que sostuve con estos círculos fueron para mí una fuente de inspiración que acabó por materializarse en mis eclécticos cuadros, embebidos de múltiples visiones y vivencias. Con el estallido de la Guerra Civil Española llegué al exilio, como no, todas acabamos yéndonos, y mi etapa expresiva más compleja y efectiva. En aquella época recorrí gran parte de Sudamérica y gracias a mis viajes realicé las creaciones más puramente surrealistas. La apertura del régimen me permitió volver a España a principios de los 60. Pero la dictadura y 25 años de exilio habían enterrado la memoria de aquella que antes de la Guerra Civil encontró su sitio en el ambiente intelectual madrileño. Madrid me recibió con la indiferencia del olvido. 5 lustros de exilio habían acabado por borrar mi nombre de los ambientes madrileños. Y sola, en un mundo patas arriba tras la guerra, decidí recluirme durante años. Volví a la escena pública cuando mis obras recobraron cierto reconocimiento en España, asistiendo a bares, tertulias y reuniones, hasta acabar convirtiéndome en la musa de la movida madrileña. El final de mi vida transcurrió en una residencia para ancianos en Madrid, hasta mi muerte en 1996, con 93 años. Pero me fui dejando claro el valor de mi pintura, y mis obras continúan recorriendo el mundo como yo lo hice en vida. Mis cuadros y grabados han sido expuestos en importantes museos y galerías de arte de Europa y América, y en España pueden ser admirados en el Museo Nacional de Arte Reina Sofía, donde siguen levantando pasiones y evocando recuerdos. Mi recuerdo concretamente. Un espacio de tregua para la guerra de sexos y un espacio de libertad para las mujeres. Eso fueron los años republicanos que culturalmente catalizaron la acción del 27, exclusivamente masculina, donde, aunque se nos quiso borrar, sí hubo mujeres y muy talentosas. De hecho, hemos aquí. Pero ya dijo Madame Necker, ilustre Saronier, que las luciérnagas son la imagen de las mujeres, brillan cuando están en la oscuridad y en cuanto salen a la luz solo se les saben ver los defectos. Discúlpeme, doña Maruja, que hable de usted en tercera persona. Es curioso porque Maruja Mayo es, de entre todas ellas, la única representante del grupo poético de las Sin Sombrero que no era poeta. Lidió con algún verso por aquí y por allá, pero realmente ella no era poeta. No se reconoció nunca como tal y nunca lo dijo en ningún sitio público ni de manera privada. Se alejaba incluso de ese concepto al que se le atribuía en alguna ocasión por error. No era poeta, era una extraordinaria todo lo demás. Era la musa, como ha dicho usted,
la musa del ambiente madrileño, pero la musa de prácticamente todos. Musa en cuanto a la subversión, musa en cuanto, por lo tanto, a la valentía, al ejercicio de la ruptura ideológica, pero siempre también con buena educación y buenas formas. Era total, como diría el de la estación Total. Y hay una cosa que se ha conocido hace poco, yo no sé si a lo mejor la dejo a usted en mal lugar, o todo lo contrario. Fue la... A mí nunca me dejarás en mal lugar porque lo que me gusta es llamar la atención, discutir y transgredir todas las normas. Yo le voy a dar ahí toda la razón, ¿eh? No me voy a... dicen las lenguas, las buenas lenguas, que enamoró usted perdidamente a Miguel Hernández. La verdad es que yo no lo sé. Se llevaba muy bien conmigo, pero tampoco nunca me llegó a tirar los tejos. Tampoco hubiera hecho falta porque yo creo que él sabía que yo no me iba a atar a nadie. Entonces creo que fue por eso por lo que no me dijo nada. Esa es la respuesta que dijo más o menos cuando a Maruja Mayo se le preguntó acerca del hecho. Pero en realidad de todos es conocido ya que efectivamente tuvieron un romance. Un romance profundo, sexual y amoroso. Es más, la mujer de Miguel Hernández, desde su pueblo, reconoció desde Orihuela, desde Alicante, desde la Vega Baja, ¿no?, de Alicante, ahí al ladito de Cox, reconoció que no se sentía identificada en ese gran libro de Perito en Lunas, en alguno posterior en el que hacía alguna alusión femenina. Y era usted, estaba usted enamorando a Miguel Hernández por todas partes. Bueno, dado que no era poetisa, pero sin embargo influyó decididamente en todos ellos, se la incorporó en ese grupo poético del 27 porque influyó realmente de manera determinante en la obra de todos ellos. Rafael Alberti me ha dicho que le traiga un texto que no ha podido entregarle en vida. ¿De acuerdo? Y yo se lo he traído. Es un texto de Rafael Alberti muy breve para usted. ¿De acuerdo? Se llama La primera ascensión de Maruja Mayo al subsuelo. Tú, que bajas a las cloacas donde las flores más flores son ya unos tristes salivazos sin sueño, y mueres por las alcantarillas que desembocan a las verdades desiertas, para resucitar al filo de una piedra mordida por un hongo estancado. Dime tú, ¿por qué las lluvias pudren las horas y las maderas? Aclárame esta duda que tengo sobre los paisajes. La verdad es que estuvo mucho tiempo sin hablarme. Sí tuvimos un pequeño un gran enamoramiento, pero me dejó, me abandonó y parecía como si nunca hubiera existido. Era como si me quisiera borrar de su vida. De hecho, tuvimos una etapa juntos, una etapa muy prolífica, pero él nunca quiso hablar de ello. Yo creo que luego se sintió mal y por eso ahora viene esta carta. Ya, porque fuiste muy perdón. Él estaba casado con otra, él se casó con otra luego, o sea que... Fue una gran ejercitadora de la libertad en el plano sexual. Totalmente. Es en ese sentido una rupturista de la época y supera el plano intelectual desde el punto de vista literario, porque roza también, llega a esos ámbitos del desarrollo del nudismo, lo practicaba con toda naturalidad, del sexo en público. Cuando le preguntaron a Maruja Mayo por Miguel Hernández, ella dijo que ella no hablaba de la gente, con perdón, ella no hablaba de la gente a la que se follaba. No estoy de acuerdo. Seguimos. Hay una cosa que está clara y es, insisto, la generación del 27 fuimos mujeres que verdaderamente estábamos orgullosas no solo de lo que hacíamos, estábamos orgullosas de ser mujer. Yo desde aquí lo único que voy a volver a ratificar es que no nos olvidéis, y ruego al presidente de la sección de literatura que nos siga invitando, porque a nosotros ya se nos está haciendo muy tarde, que tenemos ya la pista, que nos tenemos que ir y no vamos a tener más remedio, pero por favor,
no nos olvidéis. Y hay una cosa que está clara, la historia no hubiera sido la misma sin nosotras. Tenemos que darnos todos la enhorabuena por haber podido hoy en día y por poder seguir en adelante disfrutar de estas mujeres que lo dieron todo, dieron la vida también y nos legaron una sapiencia, un comportamiento actualizado que modernizó España en parte y que luego se recuperó pues después de la muerte del dictador, ¿no? Gracias a ellas hay una España que todavía mira lejos, mira con profundidad, y gracias a ellas hay muchas mujeres que le deben realmente unos grandes avances socio-literarios españoles, en muchos aspectos. Los hombres también nos hemos visto afortunadamente influidos por ellos o influenciadas por ellas sin darnos cuenta, porque como de ellas no nos hablaban, pero el concepto de las sin sombrero, estas tres personas que hace unos años lo inventan para recuperar a estas mujeres, y por lo tanto para completar el 27, ¿no? Esa generación del 27 de la que solamente se hablaba a través de lo masculino y que se habían dejado la otra mitad. Y es que es absurdo hablar de algo si te dejas la otra mitad, ¿no? Y gracias a estas tres personas, que no recuerdo ahora los nombres, discúlpenme, de verdad, tenía que habérmelo apuntado, son dos mujeres y un hombre que recuperaron con el concepto inventado de las sin sombrero, aludiendo a esa anécdota en la Puerta del Sol. Gracias a ellos, a esos tres humanos, hoy tenemos la posibilidad de poder recordarlas con mucha más cercanía. Yo les propongo, como han hecho Belén y María Teresa, les propongo que ahora den un paso más y no se conformen con una lectura en público, sino que vayan a leer su obra. Les va a dejar muy sorprendidos. Yo empecé con usted, por cierto. Sí, es verdad. Yo empecé con usted, leyendo a todas ellas, empecé por usted y me enamoré de Zambrano, entre otras cosas porque ya tenía la influencia de mi pareja actual, de la persona de la que estoy enamorado en la actualidad, que es filósofa y que ya me hablaba de Zambrano, ¿no? Entonces, den ese paso. Cuesta un poco al principio, pero es como todo. Para meterte en la ducha primero te tienes que desnudar y también cuesta un poco. Pero den ese paso porque merece la pena. Gracias a María Teresa Pedraza Guzmán de Lázaro, a Belén... ¿Qué follón tengo? Entre Teresa y María. ¿Qué follón? A Belén Rico García, a ambas, porque habéis hecho posible esta maravilla. Y enhorabuena a todos ustedes por poder disfrutar hoy en la actualidad de estas grandes personalidades de la historia de España. Gracias.